Ya me dijo, me dijo, que ya empezó a grabar. Ya. A ver, recordamos un poquito, ¿no? Que Fernando Belaúnde Terry, estamos en 1980, año en que nací, pero ya Fernando Belaúnde Terry había tenido un primer gobierno. ¿Quién se acuerda cómo termina el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Porque para entrar al segundo gobierno tenemos que recordar cómo fue el primero. Y de repente, ¿en qué año fue? No me acuerdo, creo que le dan golpe de estado. Muy bien. ¿Quién es? ¿Quién le da golpe de estado? ¿Un civil? ¡El gobierno! ¡El gobierno! ¿Otro civil o un militar? Un militar. Un militar. Juan Velasco Alvarado. Ah, muy bien. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, algo se acuerda. El primer gobierno fue en 1968, ¿no? Y le da golpe de estado. ¿Quién le da? ¿Qué militar le da golpe de estado? A ver. Velasco Alvarado. Muy bien, Velasco Alvarado, ¿no? ¿Y de qué tendencia fue este gobierno de Velasco Alvarado? ¿Qué características tuvo este gobierno de Velasco Alvarado, este gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lideradas por él? Dictadura. Una dictadura. ¿Qué más? ¿Cómo trabajó la economía? ¿Dejó la inversión extranjera en el Perú o la sacó? ¡La sacó! La sacó, muy bien. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderada por Juan Velasco Alvarado, ¿no? Lo primero que hizo fue sacar a todas las empresas extranjeras, nacionalizar todo producto peruano, ¿no? El Perú tenía que fabricar su propio insumo y su propio producto elaborado. Cosa que resultó, lo logró hacer esto en la economía peruana, nacionalizar todo. ¿Cómo? Mira, la economía peruana. Digo, logró nacionalizar el producto peruano, hacer que el Perú produzca todo. ¡No! No, Miss. No, ¿cierto? No se pudo. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no podíamos hacer carros? Porque no teníamos herramientas. Porque no teníamos una industria, muy bien, Jairo, porque no teníamos una industria calificada, una industria de alta tecnología, exactamente, no podíamos hacer carros. Tenemos el acero, ¿no? Tenemos los metales, sí. Pero no Con eso me puedo hacer carro, pero a mí faltan las herramientas. Exactamente, ¿no? La industria calificada. Muy bien, Jairo. Entonces, el plan de trabajo que tuvo Juan Velasco Alvarado no dio resultado, ¿cierto? Él quería hacer muchas reformas y al final, pues, la reforma agraria, que fue una de las cosas que más se recuerda, no dio resultado. ¿Quién se acuerda qué querían hacer con la reforma agraria? ¿O qué se hizo con la reforma agraria? Pero que trajo mayor descontento. Y me parece que Miss, ya entregué inglés, Miss, ya entregué todos los cursos de inglés. Ya, mi amor, muy bien, te felicito. A ver, recordemos. Lisette, ¿qué significaba la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado? Que es la única reforma que hizo, que aplicó y que todo el mundo recuerda. Pero ¿qué cosa quería con esa reforma, con ese cambio en la agricultura, en el sector agrario, en el sector campesino? Acuérdense que Juan Velasco Alvarado miraba mucho al sector campesino, ¿no? Fue un gobierno socialista. Acuérdense también que ya para 1960 habían llegado las migraciones, ¿no? Del campo a la ciudad.
A ver, ¿qué pasó con la reforma agraria? ¿Quién se acuerda, por favor? Ya lo hemos mencionado aquí. Se expropió el azúcar. Claro, ¿no? Expropió tierras, ¿no? Porque Juan Velasco Alvarado decía una frase. ¿Qué frase decía? La tierra es de quien la trabaja. Se acordó por ahí. Enrique, Jairo también creo que ya se acordó cuando he mencionado la frase, ¿no? Eso decía Juan Velasco Alvarado. La tierra es de quien la trabaja. Y se la quitó a los dueños. Se la quitó a los dueños y se la dio al campesino. Pero ya fue tarde esta reforma, ¿no? Esa reforma llegó tarde, generó descontento a la clase social oligárquica, ¿sí? ¿No? Generó descontento a la clase social, a la élite social de Lima, que era dueña de muchas tierras, ¿no? Y se pusieron en contra de, pues, el gobierno Juan Velasco Alvarado. Por otro lado, Juan Velasco Alvarado quería que el campesino esté contento. Le han dado la tierra, pero el campesino no estaba contento. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con el campesino? Tenían que emigrar a Perú. A Perú, a Lima, las principales ciudades, ¿no? Claro, ya el campesino no estaba en el campo, pues. El campesino, su gran mayoría ya no estaba en el campo, se habían quedado muy pocos, ¿no? Porque habían migrado a las principales ciudades, como Trujillo, Lima, Arequipa, ¿no? A las principales ciudades de la costa habían migrado los campesinos. Entonces, esa reforma agraria en realidad, pues, no dio los resultados que se quiso. A nivel latinoamericano, ¿qué pasaba en México? ¿Qué pasaba en Argentina? ¿Qué pasaba en muchos países latinoamericanos? Algo pasaba en 1960 y que duró hasta 1970. ¿Qué pasaba en Cuba? Algo pasaba. El próximo año, si nos vemos, ¿ah? La crisis económica. Pasaban por también, cuando uno estudia, ya porque en secundaria ya vamos a ver esto, ¿no? Cuando uno estudia los gobiernos latinoamericanos, tienen parecido el sistema, la historia, ¿ya? Militares, luego civiles, luego militares, luego civiles, otra vez militares. Y en 1960, la característica de los gobiernos de Latinoamérica, de muchos países latinoamericanos, fue el mismo. Militares que hicieron un desastre. Entonces, cuando la población se sintió colapsada, porque cuando uno se siente colapsado, tiene un peso ahí frustrado, revienta. Entonces, los movimientos sociales tuvieron mucho desarrollo a partir de 1960. Y muchos grupos obreros, muchos grupos de estudiantes, muchos grupos de campesinos que se sintieron ya cansados del sistema, se unieron y levantaron las masas en diferentes países. Y el Perú fue uno de ellos también, ¿no? Entonces estamos en 1968 y el primer gobierno de Belaúnde fue un desastre, ¿cierto? Luego tenemos al gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, otro desastre. Y la gente seguía asustada, amotinada, porque quería ya rebelarse, estaba harto de los gobiernos. ¿Y entra quién? ¿Quién entra? Juan Velasco Alvarado se va. ¿Quién entra? Alguien le da... Bermúdez. Ajá, otro militar, ¿no? Bermúdez, ¿no?
Y también, pues, Bermúdez se encuentra con que ya en la sierra, la gente olvidada de la sierra, esa gente olvidada que trabaja años en el campo, esa gente estaba cansada, ya cansada. Y se encuentra con un grupo malo, dañino de gente que cree que con la violencia va a encontrar solución al sistema. ¿Cómo se llamó ese grupo dañino que aparece en la sierra y comienza a juntar a la gente del campesino y a decir, vamos a tirar abajo al Estado, vamos a formar guerrillas, ¿no? Nosotros vamos a hacer la guerra interna al gobierno? Sí, algo muy saldo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese grupo paramilitar, ese grupo guerrillero que le hizo la guerra interna al Estado? A través de actos violentos. Y que nace en la sierra peruana. Ahí terminamos la clase anterior. Infundieron terror. ¿Los terroristas, Miss? Lice, ¿cómo dijiste? ¿Los terroristas? Los terroristas. Muy bien. Los terroristas. Y hoy día vamos a hablar justamente de esta coyuntura, hijos. Estamos en 1980 y ya el terrorismo está concentrado varios años atrás, aproximadamente en 1975. El terrorismo ya en 5 años había juntado mucha gente en la sierra, gente que estaba cansada y dijo, sí, me uno al terrorismo, yo le quiero hacer la lucha al Estado, deme las armas, vamos a comenzar a matar gente, a crear terror y vamos a llegar a Lima. 5 años tuvieron para formarse, 5 años para prepararse, 5 años para planificar el tirarse abajo el gobierno. Pero en su lucha, justa o no, se tiraron abajo, no al gobierno. Miren, ve, se tiraron abajo a mucha población inocente. Ahora vamos a ver eso. A ver, ¿qué información me trae Joel sobre este segundo gobierno de Belaúnde Terry que tiene que enfrentar al terrorismo que ya tenía 5 años de formación? Dime, Joel, ¿qué información ha sacado sobre el segundo gobierno? Ok, Miss. Buenos días, compañeros. Buenos días, Miss. Buenos días. Sí. Les voy a presentar el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue un arquitecto, estadista, político y orador peruano. Ejerció como presidente del Perú en 2 mandatos no consecutivos, de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985. Ajá. Muy bien. ¿Algo más? No, Miss. Mira, Joel ha dicho que la profesión de Belaúnde Terry, ¿cuál era? ¿La arquitectura? Era arquitecto, ¿cierto? Eso ha Arquitecto. dicho Joel. Fernando Belaúnde Terry no era maestro, ¿no? No era ingeniero, ¿no? No era economista, alguno de nuestros presidentes ha sido economista, era arquitecto. ¿Y qué hace el arquitecto? ¿A qué se dedica el arquitecto? Construir. A construir. Entonces, ¿a qué creen que se dedicó Belaúnde cuando entró al gobierno? Arquitecto. ¿A construir? A construir una serie de edificios importantes, ¿ya?
Pero para hacer eso necesita dinero, ¿cierto? ¿Y quién le prestó dinero? ¿Quién era el país Francisco Morales. más importante en el mundo? Y hasta ahora lo es. Estados El Unidos. banco. El Entonces, banco. Estados Unidos. Entonces, Belaúnde Terry, pues, hacía préstamos durante su gobierno, pedía préstamos al Fondo Monetario Internacional, que tiene su sede en Estados El Unidos. banco. Al banco. Y pues así construyó una serie de edificios importantes durante su gobierno. Pero Estados Unidos entró en crisis. Entró en crisis. ¿Y quién le iba a prestar ahora dinero? Entonces, el gobierno de Belaúnde también entró en un problema cuando Estados Unidos dejó de prestarnos dinero. Vamos a ver eso, qué pasa. A ver, muy bien la introducción que ha dado Joel. Ya es una introducción a la cual estamos sacando provecho porque yo voy sacando información y voy hablando de lo que ustedes me dan. Vamos a continuar con Jairo. Jairo, ¿qué nos has traído sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Yo me entré a Wikipedia de la computadora. Yo entré a Wikipedia. Ya, lee lo que tienes. A ver, lee. Yo te voy a decir hasta dónde está. Pero ya pues no buenos días, compañero. Hoy les voy a exponer del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Transferencia de poder coyuntura previa. Las elecciones generales en 1980, presidencial y parlamentaria, fueron resultado de un proceso transicional de poder iniciado 4 años atrás, tras la inusitada culminación del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado de abandono de la línea programada de Velázquez y el posterior desplazamiento de la FFAA, el ejecutivo de sus cuarteles. El golpe militar interno en agosto de 1975 fue llevado en cabo del poder ejército, las fuerzas aéreas de la Marina posicionado al general Francisco Morales Bermúdez en la presidencia, prometiendo intensificar y profundizar reforma anterior. Sin embargo, Morales Bermúdez no logró lo que tenía planeado. Ello significó el inicio del fin del militar reformista y lo que quedaba de velasquismo en la esfera pública de ansimismo se presenciaba un sentimiento antimilitarista dentro de la población a usar de que esta transición haya sido tutelada por ellos mismos. A ver, Jairo, vamos a parar, porque la idea era que tú sacaras una información, ¿no? Así como lo ha hecho Joel, sí. ¿No? Sacaras una información y la pusieras al cuaderno y la leyeras y la manejaras. No que ahorita te pongas a leer recién el Wikipedia y ni siquiera entiendes lo que estás leyendo. Esa no era la idea, ¿no? Pero rescatando lo que tú estás leyendo, ¿no? Tenemos claro ya que los dos gobiernos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, en una primera fase estuvo Juan Velasco Alvarado y en una segunda fase estuvo Remigio Morales Bermúdez. Los dos, en vez de, con el socialismo que aplicaban, en vez de mejorar al país, el país estaba peor.
y mucho peor, porque le habían dado puertas abiertas al comunismo, como muchos países en Latinoamérica, no solamente el Perú. Muchos países de Latinoamérica se había dado puertas al comunismo, puerta abierta, pasen, ¿no? Y tendríamos que leer, bueno, yo he sido profesor de secundaria, ustedes saben que mi especialidad es secundaria, ¿no? Tendríamos que entrar ya al área de secundaria, donde ojalá nos encontráramos, y enseñar el comunismo en secundaria es hermoso. Enseñar el socialismo en secundaria. Pues, ¿saben lo que es en la secundaria, Miss? En vez de que retrocedan desde el inicio de los conjuntos, Miss, avanzan, Miss, avanzan Claro, desde... lo que pasa es que avanzamos, pero ya nos detenemos, porque ustedes tendrían que saber qué fue la revolución cubana, quién fue el Che Guevara, ¿no? ¿Qué se consiguió? ¿Por qué nació? ¿No? La revolución de diferentes países. Uruguay también tuvo su revolución socialista, también tuvo rasgos comunistas. ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? O sea, esas son todas una serie de clases que se llevan en cuarto o quinto año de secundaria, me parece, ¿no? Entonces, ustedes solamente ahorita tienen que saber que el comunismo, dado a que la gente estaba tan descontenta, ¿no? Que los militares, no solamente en el Perú, ¿no? Hubieron muchos gobiernos de militares en diferentes países de Latinoamérica que no dieron resultado. Y lo que ocasionó fue más desastre y más descontento. Y ante eso es que la población pobre, que a veces no tiene estudios, que es ignorante, se dejó llevar por el comunismo. Y el comunismo trae violencia, ¿no? Uno de estos grupos que acá en el Perú se formó fue Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Grupos terroristas que asusaron a la gente pobre, a la gente indígena en su mayoría, y pues comenzaron a agrupar guerrilleros y a traer violencia a aquellos que querían pues manejar los medios, y aquel que no estaba con ellos los mataba. ¿No? O estás conmigo o estás en contra o estás con el Estado. ¿Con quién estás? Contigo, ya. No, es que yo respeto al Estado. ¡Pum! Mueres. Lo mataban. ¿No? Entonces, así de radical eran estos grupos, tanto Sendero Luminoso como el MRTA. Y lo peor de todo fue que en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry se quiso controlar algo, este terrorismo, no se pudo, porque ya era una gran masa de gente que estaba agrupada con este terrorismo, y lo único que se consiguió fue matar a gente inocente, porque la policía, por querer manejar a estos grupos, comenzó a entrar a zonas de la sierra, ¿no? Armadas, y mataba a mucha gente inocente que no pertenecía al terrorismo, pero ya la policía misma estaba confundida, el país estaba confundido, no podía salir a la calle porque te reventaban una bomba. Estabas en el banco, y aquí tengo yo cerca acá, por ejemplo, de repente sus padres se acordarán, yo acá vivo cerca a una avenida principal, que es la avenida Tarapacá, en el Río. Y en Tarapacá, pues, hay muchos bancos, ¿no? Hace como 30 años era una avenida que era puro banco, ¿no? Ahora hay casas, pero antes era puro banco. Y pues tú ni podías ir al banco, porque, por ejemplo, el banco de acá, que se llamaba el Banco Latino, lo reventaron las bombas, los terroristas, ¿no? El Banco Latino, que me acuerdo yo, tendría pues 5 años, yo niña, muy pequeña, ¿no? Lo reventaron el banco. Tenía acá yo cerca un Banco de la Nación, también fue reventado por terroristas, pusieron bombas en la noche. Entonces, hijos, esa época fue terrible, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, mi familia no estaba ni a favor del Estado, ni quería ser terrorista. Sin embargo, salíamos dañados, porque no, la bomba reventaba una central de luz y nos quedábamos sin luz, nos quedábamos sin agua, y teníamos que ir a trabajar, mis padres tenían que ir a trabajar el día siguiente, y nos quedábamos en esa situación. Entonces, el terrorismo causó más desorden, causó más caos, causó más pobreza. El mundo veía al Perú como un país inestable.
inestable y nadie quería venir acá. ¿Qué turismo ni qué turismo? Que voy a Machu Picchu. El turista no quería ni mirarnos. ¿Por qué? Por miedo. Porque sabía lo que estábamos viviendo. Entonces, lamentablemente, estas guerrillas del MRTA, estas guerrillas del terrorismo en general, pues causaron mayor pobreza al país. Esa es la verdad. Ellos tendrán su ideología marcada, pero lo que yo puedo ver de afuera es que, lo que yo puedo ver, lo que me permite ver la historia, es que causaron más pobreza. Eso fue lo que causó. Y vamos a ver cuál fue el aporte de Lisette. Lisette, ¿qué nos traes tú del segundo gobierno? Ya Joel ha hablado de los inicios, de quién es Belaúnde Terry. Ya Jairo me ha hecho hablar de las Fuerzas Armadas durante su primer gobierno, lo de Roca. Estamos ahora en el segundo gobierno. Estamos enfrentando al terrorismo. ¿Qué aporte has conseguido tú, Lisette? El 7 de julio de 1985 son Lisette. 1 de noviembre, ley Lisette Viviana, no se te escucha nada. ¿Puedes alzar tu volumen? Lisette Viviana. Con alguien está hablando Lisette Viviana, pero no está hablando con nosotros. No sé. Está hablando creo que con su asesor de canto. Con su manager está hablando. Ya, vamos a dejar los negocios. Y que Miss dice fuera rica para tener manager. No, Lisette es cantante, hijo. Y los cantantes tienen su manager. Alguien que les ayuda a administrar todo el negocio de cantar, de las canciones, ¿no? A los lugares donde va a cantar, a eso me refiero. No necesariamente ser rico para tener un manager. Pero es necesario tener un manager cuando eres cantante, artista. Dime, mi amor, Lisette Viviana. Hija. Ya. Te estamos esperando. ¿Se me escucha a mí? Mi amor, tú con tu vocecita dulce que tienes, peor. No escuchamos nada. A ver, habla más fuerte, mi amor. A ver si no se me escucha. Ya, a ver. Vamos a hacer el 1 intento. de noviembre, ley 23, 22, 6. Lisette Viviana sigue hablando con su manager. No, usted no entiende solo que mi mamá. Y ahora le cae el cocacho a ti, porque tú eres la que tenías que hacer la investigación. Lisette Viviana, no tu mamá. Tu mamá encima que te ha ayudado, encima no entiende la letra. Pero, ya, seguimos. A ver, antes de seguir, hijos, vamos a ver los videos que he seleccionado para ir comentándolos, ¿ya? ¿Sí? Mi tío. Espérate, mi amor, no te preocupes, hijito. Acá, estamos acá. A ver. Escuchen, hijos, y vamos a comentar, y ahí voy a considerar la participación, porque aquel que ha investigado y aquel que está escuchando el video, pues va a cerrar ideas, ¿ya? Muy buenos días, estimados chicos. El día de hoy vamos a trabajar el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Un gobierno que inició en el año 1980 y se extendió hasta 1985.
El gobierno de Belaúnde fue en una época muy especial y para poder entenderlo mejor vamos a revisar la siguiente línea de tiempo. Muy bien, vamos a fijar nuestra atención en esta línea de tiempo. El segundo gobierno de Belaúnde es un acontecimiento de la historia del Perú, que como ya te lo he mencionado, se desarrolla entre 1980 y 1985. Pero, ¿qué pasó antes del gobierno de Belaúnde? ¿Y qué pasaría después? Vamos a verlo entonces. Vamos a ver lo que antecedió al segundo gobierno de Belaúnde y vamos a ver las consecuencias. ¿No? Aquí está, ¿no es cierto? ¿Quiénes están acá, Enrique? ¿Quiénes son los gobernantes antes de su segundo gobierno? Ahí mismo, mal no me acuerdo, creo que está. Él es. ¿Tú lo sabes? Espera, de acá. ¿Tú sabes quiénes son? Tú me los has mencionado hace unos minutos. Mis creo que uno es Juan Velasco Alvarado. Ajá, El este de otro aquí es Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y el de aquí es Remigio Morales Bermúdez. Bermúdez, ¿cierto? Ellos son es el gobierno de las Fuerzas Armadas que antecedió al segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y algo que me estaba olvidando de Remigio Morales Bermúdez es que él modifica la Constitución y crea la Constitución de 1979. Constitución que fue redactada ¿por quién? Por un aprista. ¿Quién se acuerda quién redactó la Constitución de 1979? Constitución muy favorable para el pueblo. El pueblo estaba de acuerdo con esa Constitución. Es aquella que nos iba a mandar a elecciones en 1980. ¿Quién redactó esa Constitución? Fue lo único bueno que hizo Morales Bermúdez, pero ¿quién la redactó? La redactó un aprista, el líder aprista, que el pueblo lo quería y que se murió. ¿Cómo se llamó el líder aprista que redactó? ¿De la Torre? Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre, líder aprista, ¿no? Profesor universitario sanmarquino, el fundador del aprismo, es el que redacta la Constitución de 1999, la cual el pueblo se siente contento porque ya pues iba a regresar la democracia. Ya la dictadura ya se iba a ir, se iban a ir los militares, ¿no? Pero lamentablemente cuando se dan las elecciones, ¿no? Porque la Constitución manda elecciones, ¿ya? Se dan las elecciones, muere Víctor Raúl Haya de la Torre. Y él sería el siguiente presidente, pero lamentablemente muere. Y el que entra a tallar como el mejor candidato en ese momento, no había otro. El pueblo quería que regrese la democracia, que ya no sigan los militares en el poder, sáquenlos a como dé lugar. Y ya Bermúdez había establecido la Constitución, así que era hora, ya que entre quien sea. ¿Quién regresó de Argentina? Belaúnde Terry regresó de Argentina en el momento indicado y él se lanza como candidato y entra al poder. Entra al poder y el segundo partido político que se queda ahí esperando fue el aprismo. El PPC también estaba en elecciones y tampoco entra el PPC. Pero el aprismo también estaba en segundo lugar. Sin embargo, entra Fernando Belaúnde Terry, entra al poder por esta situación, ¿no? Y termina su gobierno, su segundo gobierno, desastroso por el terrorismo que no lo pudo manejar. ¿Y quién llega? Alan García. Alan García en su primer gobierno, el presidente más joven del país, con 35 años llega al poder, pero pues llega bajo entonces Belaúnde Terry era viejo. Belaúnde Terry era viejo, entonces claro, sí, ya. en ese momento era mayor, ¿no? Entonces Alan García
gente joven, el pueblo decía, ay, él va a seguir la posta de Víctor Raúl Haya de la Torre, porque era aprista. Entonces la gente confió en Alan García. Es joven, dijo, va a saber cómo manejar el terrorismo, ¿no? Entonces la gente estaba esperanzada en Alan García, ¿ya? Entonces vamos otra vez a regresar a Belaúnde Terry. Que trajo este segundo gobierno. Bien, vamos entonces a centrarnos en los antecedentes del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Como tú bien lo ves en la línea de tiempo, tenemos al gobierno de las Fuerzas Armadas, con los generales Velasco y el general Bermúdez, una dictadura en sí que duró 12 años, que buscó de alguna manera cambiar los problemas del Perú, pero tuvo grandes fracasos. Después viene Belaúnde y después, en parte por los fracasos de Belaúnde, vendría el primer gobierno de Alan García, ¿cierto? El primer gobierno del Partido Aprista. Este presidente, este último, tú lo conoces bastante bien. Sin embargo, para poder entender a fondo lo que pasó en los años 80, es necesario darle un ojito a lo que pasa en el mundo. ¿Qué estaba pasando en el mundo en aquellos años? Muy fácil, muchachos. En esos años se estaba desarrollando, acuérdate tú, la llamada Guerra Fría entre las superpotencias, ¿sí o no? Por un lado teníamos Estados Unidos y por el otro lado teníamos a la Unión Soviética. Y en esa Guerra Fría, ¿cuáles? Ajá, importante. Importante, hijos. Yo ya les dije que a partir de 1960 hasta 1980 aproximadamente, en los países latinoamericanos y centroamericanos como México, se dieron una serie de movimientos sociales. Los estudiantes, los obreros cansados, ¿no? Los obreros cansados de esta situación de pobreza se levantaron en armas y comenzaron a hacer muchas acciones violentas en sus diferentes países, ¿ya? También les digo que entró el comunismo a muchos países latinoamericanos también, ¿ya? Las ideas comunistas fueron bastante fuertes en estos países porque la gente estaba harta, pues, y ya, quería tirarse abajo el gobierno. Entonces el comunismo aprovechó esta situación. Y a la vez, ya para 1885, 1890, estamos, 1985, 1990, entramos a una pelea en el mundo. ¿Cuál era la gran, ¿Por qué no pelea, Miss? ¿Cuál era la gran potencia en ese momento? ¿Cuál era el país más importante en el mundo en ese momento? Estados Unidos. Estados Unidos. Pero por ahí apareció otra que también ya se había convertido para 1980, también importante. Tenía un gran ejército, tenía grandes armas. Es ¿China? considerada, hoy en día, es considerada la primera potencia militar del mundo. ¿China? No. La URSS. Rusia. Rusia, que ahora, claro, ahora hablamos de Rusia, pero en 1980 hablamos de la URSS. ¿Quién era la URSS? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿cierto? La URSS. Lo que ahora es Rusia con 14 países más. Entonces Rusia le daba la lucha a Estados Unidos. Rusia quiere, hasta ahorita, quiere ser la superpotencia, pero Estados Unidos no se deja. Entonces habían países que habían recibido préstamos de Estados Unidos y por lo tanto tenían que apoyar a Estados Unidos. Y Rusia, por otro lado, no tenía un gran desarrollo militar. Aquel que se metía con él, ¡qué miedo! Entonces ahí se daban las dos. En el mundo se dio la Guerra Fría, ¿no? Una guerra que no tenía armas exactas, pero manejaban al mundo o querían manejarlo por su poder. Así que Estados Unidos comenzó a decir, ¿te acuerdas tú, Perú, que yo te presto dinero? ¿Te acuerdas que me debes? ¿Te acuerdas, México, que me debes? Yo te presté dinero. Miss, seguro, Miss, nos acordaremos o no nos acordaremos, tal vez. ¿Te acuerdas, Argentina, que yo te presto dinero? Ya, ahora, ¿con quién estás? ¿Conmigo o con Rusia? Conmigo. Contigo, Estados Unidos. Esa fue la Guerra Fría. Una guerra que no tenía armas, pero había un grupo que estaba con Estados Unidos y había otro grupo que estaba con la URSS.
¿Ok? Y el grupo Miss, que ahí tenía creo que más se mandaron países, espías, ¿no, Miss? mi amor. Ahí creo que se mandaban espías a sus países. Ah, también se da el espionaje, exactamente. También se da el espionaje y de ahí salen muchas películas, ¿no? Después, sí, se da el espionaje por saber, porque Rusia se ha preparado años, ¿ah? Militarmente. Rusia es la primera potencia militar del mundo. Tiene una gran cantidad de filas de personas enroladas a lo que es la milicia. Además, tiene armas de alta potencia. Se dice que Rusia tiene una arma nuclear escondida, ¿no? Y que Estados Unidos quiere también buscar alguna sustancia química más poderosa de la que han conseguido Rusia. No la usa todavía, pero aquel que la tiene es como si Joel se comprara una arma, ¿no? Y la tiene ahí, ¿no? Y la vamos a tener miedo a Joel, porque ahí tiene una arma, en cualquier momento la usa, ¿cierto? Y nos puede matar. Claro, entonces en el mundo es lo mismo con Rusia y Estados Unidos, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta lo que pasaba en el mundo, hijos, porque el Perú no es un país solo, aislado, ¿no? Va a tener consecuencias o influencia de lo que pasa en el mundo también. Así que en el mundo también se vivió un caos. Vamos a continuar. ¿Cuáles eran los acontecimientos que influyeron en el Perú? Por ejemplo, en el gobierno de las Fuerzas Armadas, con Velasco y Bermúdez, mira, ve, se dio una crisis económica importante, la crisis del año 1973, conocida con el nombre de la crisis del petróleo. Eso va a perjudicar bastante a estos gobiernos. Luego, en el gobierno de Belaúnde, segundo gobierno, ¿qué estaba pasando en el mundo? Ya estábamos llegando casi al final de la Guerra Fría y ya Estados Unidos se mostraba como vencedor, mientras que la Unión Soviética, como bien lo dice ahí en la línea de tiempo, se encontraba ya en crisis, en decadencia, ¿no? Y en el gobierno de Alan García se desploma la Unión Soviética. Es por eso que si tú revisas tu mapa mundi, la Unión Soviética ya no existe, ¿sí o no? Claro, existe Rusia y 14 países más a su alrededor que antes eran la Unión Soviética. Y también en aquellos años, en los años de Alan García, en su primer gobierno, se da la caída del muro de Berlín. Y es que antes Alemania estaba dividida en dos partes, la Alemania capitalista y la Alemania socialista, ¿no? Que al caer el muro de Berlín se van a posteriormente unificar, ¿ok? Vamos a continuar entonces, chicos. Pero, profe, yo quiero saber cuál es el concepto, o sea, ¿qué era el segundo gobierno de Belaúnde? Mira, ve, para analizar el segundo gobierno de Belaúnde, para definirlo, conceptualizarlo, tenemos que recordar que años atrás de este gobierno estaban los militares en el poder, ¿sí o no? Velasco, estaba Bermúdez, a eso, ¿cómo se le llama? Una dictadura, ¿sí o no? Ellos controlaban lo que era la libertad de expresión, controlaban los diarios, controlaban las instituciones, controlaban las empresas. Entonces, el gobierno. A ver, para no aburrirlos mucho con lo que habla, ¿no? Ese segundo gobierno de Belaúnde, como ya se los comenté, estaba muy vinculado a Estados Unidos porque Belaúnde recibía préstamos de Estados Unidos. ¿Y por qué hizo Belaúnde eso? Acuérdense que había que reactivar la economía. Acuérdense que Juan Velasco Alvarado había sacado del país a toda la inversión extranjera y había hecho que todas las empresas se nacionalicen, pero eso no resultó. Nos dejó más pobre que nunca. Entonces, ¿qué tenía que hacer Fernando Belaúnde Terry? Llamar a la empresa extranjera a que entre al país y a que invirtiera, a que pusiera sus empresas aquí. Y tenía que enamorarlas. Y a una de ellas que llamó fue Estados Unidos, pues. Pero lamentablemente también una cosa trae a la otra, porque ya ingresaban al país las empresas norteamericanas para invertir acá y extraer petróleo, porque era lo primero que sacan del Perú, es nuestros recursos minerales, el acero, ¿no? Nuestro acero, que es muy cotizado en el mundo, ¿no? Entonces, sacan del país, pero eso sí, ellos también dicen, entramos a un acuerdo. Entonces, mira, si tú también quieres trabajar el petróleo, pero tú no tienes recursos, sácate préstamos del Fondo Monetario Internacional y nos endeudaban. Entonces, ellos no son tontos, ¿ah? Nos endeudaban también. Hacían que nosotros sacáramos préstamos porque realmente lo necesitamos, porque
somos un país pobre, y nos endeudaban. Entonces, más o menos, era esta la situación del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Vamos a continuar un poquito más rápido para que no se aburran. Que el Fondo Monetario Internacional, Yo lo estoy, Miss. si es que tú no cumplías con las condiciones. Entonces, el Fondo Monetario Internacional le dijo, Perú, si tú quieres préstamos, tienes que cumplir con las indicaciones que te voy a dar. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué hace? ¿No? Nos condiciona, ¿no? Nos condiciona. Tú quieres que te preste ya, yo te presto, pero vas a aplicar este ¿no? Yo te presto, deja de mover la cámara, Jairo. Yo te presto, pero tienes que pagar ciertos intereses. Entonces, nos sometía, ¿ya? Y nosotros estábamos peor que como empezamos. Tiene buenas exportaciones, va a tener más ingresos y el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar más platita. Y te doy un dato extra. ¿Cómo se llaman los países que obedecen al pie de la letra todo lo que pide el Fondo Monetario Internacional? Se le llama a eso ortodoxia económica. ¿Ok? Ahora, ¿en qué gastamos los préstamos? Lo gastamos, por ejemplo, en dar trabajo, ¿no? Pero lamentablemente el gobierno de Belaúnde le va a dar trabajo sobre todo a los miembros de su partido, que era Acción Popular. Ahí está. Lo que hacen la mayoría de gobiernos, ¿no? Siempre va a crear leyes a favor de su grupo político. Y ellos no han entrado por su grupo político, han entrado porque el pueblo los ha elegido. Y lo que deben de hacer es dar leyes a favor del pueblo en general. Y mira lo que hizo Fernando Belaúnde Terry, dio trabajo a su gente de Acción Popular. ¿Qué hizo Belaúnde Para que puedan comprarle, para que puedan tener platita. ¿Qué hizo Belaúnde Terry? Exactamente. Construyó, ¿no?, obras públicas y se gastó la plata en eso. Entonces, Para ayudarlos, para ayudarlos. al final el pueblo estaba igual de pobre. ¿Y qué generó? Ya dejan de producir Un caos. de materias primas. Y prácticamente con esto se acabaría el auge del presidente Belaúnde en su segundo gobierno. Y si el Perú no tiene dinerito, ¿qué pasa? Pararían las obras públicas, ya no habría trabajo. Y si no hay trabajo, ¿qué pasaría en el Perú, muchachos? Protestas, ahí está, protestas a nivel nacional, ¿sí o no? Y para empeorar las cosas, Con las imagínate, protestas que surgieron. surgió el fenómeno del niño, uno de los más letales en nuestra historia, la del año 1983, que destruyó principalmente la agricultura, porque tú sabes que el fenómeno del niño trae sequías, y también la pesca, porque al aumentar la temperatura de las aguas, los cardúmenes van a ir migrando, ¿sí o no? Entonces, ahora, Belaúnde, incluso para tratar de solucionar este problema del fenómeno del niño, tuvo que comprar alimento de otro país, a eso se le llama importación. Imagínense, nosotros somos productores de papa, de choclo, ¿no?, de muchas frutas. Nuestro país exporta a Japón y a China las chirimoyas, las paltas, nos compran ellos, ¿ya? Pero el fenómeno del niño arrasó con muchas tierras en nuestra sierra y la gente no podía producir. Tiró abajo todos sus cultivos. ¿Qué tuvimos que hacer? Comprarle a otro país lo que nosotros producíamos. Y nos lo vendieron, sí, pero nos lo vendieron 3 veces más de lo que nosotros vendemos. Entonces, estábamos en una crisis tremenda. Encima que ya teníamos problemas porque nos quedamos sin dinero por todo el gasto en obras públicas que hizo Belaúnde. Encima que le debíamos al Fondo Monetario Internacional y que él quería decirnos qué teníamos que hacer en el país, encima nos cae el fenómeno del niño. Pescado no teníamos porque el fenómeno calentó las aguas y hizo que los peces salieran de nuestro litoral. Entonces no teníamos pescado. El fenómeno del niño generó huaicos y sequías en la sierra. Nuestras tierras estaban muertas, no teníamos productos. Estábamos en realmente una crisis. El sector obrero no tenía trabajo. No tenía trabajo porque no había dinero para hacer obras públicas.
Entonces el sector obrero estaba mal. Entonces estábamos peor que nunca. Y además, en la sierra, el terrorismo crecía y crecía. Y como el alimento en aquel entonces lo vendían caro, eso que trajo en el Perú, inflación, muchachos. Un grave problema económico grande. Ese penal, ¿quién lo mandó a construir? Belaúnde Terry en su segundo gobierno. También construyó. Bueno, estas son una de las cosas que hizo Belaúnde Terry con el dinero, ¿no? Una de ellas fue un penal, el penal de Canto Grande y San Jorge, ¿no? Que es un penal que queda en San Juan del Lurigancho, y donde pues él supuestamente quería causar un poco de miedo a aquellos que estaban en Sendero Luminoso o en el RTA para... esta construcción fue algo mediática, ¿no? Pero en realidad, pues, lo que se hizo fue gastar más dinero y más dinero donde no teníamos, ¿no? Finalmente, jóvenes, les voy a poner un video que es el último y ahí termino la clase sobre el terrorismo en el Perú. El terrorismo que se inició aproximadamente en 1975, en su primer gobierno, ¿ya? Perdón, en el gobierno de las Fuerzas Armadas. Ahí se genera los inicios de este grupo terrorista, que en realidad fueron dos, ¿no? Centro Luminoso por un lado y el MRTA por el otro. Vamos a ver un poco de estos grupos terroristas y ahí terminamos la clase. Sí, pero yo todavía no expongo a mis. Ay, mi amor, antes de que terminemos, sí, lo que tus aportes, Enrique. Buenos días, mis y compañeros. Ya que he visto que han iniciado con lo de qué era, yo voy a hablar de el inicio de la época del terrorismo. Ahí está. Junto a la droga se hizo presente el terrorismo, el cual se originó en lugares totalmente deprimidos como Ayacucho. Los principales grupos terroristas fueron Ahí está. Sendero Luminoso. Perdón, Enrique. Buena la palabra que ha utilizado Enrique. Espacios, regiones. No sé dónde está el audio, ya lo apagué. Ya. Bien lo que ha dicho Enrique. Enrique ha dicho que el terrorismo, Lisette, apareció en zonas deprimidas. La gente estaba frustrada, triste, cansada, deprimida. Buena palabra. Deprimida. Cuando tú estás deprimida, viene alguien malo y te convence. Sí. Sácale la vuelta a tu marido, tú también sácale la vuelta, tú también hazle lo mismo que te ha hecho. Y tú vas y haces eso. Mal. Mal, porque el mal ejemplo no se copia. Se copia lo bueno, no lo malo. Muy bien. Y justamente Enrique ha mencionado una zona importante. ¿Dónde? Porque yo he mencionado la sierra, y no he mencionado exactamente en dónde. Ayacucho. En Ayacucho. Ahí nace estos grupos. Continúa, Enrique. Los principales grupos terroristas fueron Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En Sendero Luminoso, el campo a la ciudad. Lograron consolidar su fuerza en el departamento de Ayacucho por varias razones: características socioeconómicas de la zona, condiciones socioculturales y tácticas iniciales de Sendero. La crisis de 1983 a 1985. Conflictos políticos y sociales. Crisis de la Embajada de Perú en Cuba y conflicto con Ecuador. Fin del gobierno de Belaúnde. Los últimos meses del segundo gobierno de Belaúnde fueron sumamente difíciles. La situación económica, los problemas sociales, el narcotráfico y el terrorismo, además de la deuda externa, marcaron el final. Ahí está, perdón, Enrique, otra vez sacando tus aportes, aprovechando tus aportes, sí, ¿no? Ahí está, la deuda externa, pues. La deuda externa se refiere a la deuda que le debíamos a otros países, como Estados Unidos, ¿no? O sea, todo eso causó el fin del gobierno de Belaúnde Terry.
¿Alguito más, Enrique? Pero me falta un poquito nomás para terminar. Sí, mi amor. Esto no mames. Sí, papacito. El desprestigio del gobierno fue muy grande y voceaba que el nivel de corrupción al que había llegado era uno de los principales factores de la pérdida de confianza de la sociedad en el gobierno y sus instituciones. El triunfo aprista en el fondo fue un producto del descontento popular de querer ver una nueva figura en el gobierno que pudiera resultar realmente una promesa en vida. Claro, ¿no? Muy bien, Enrique, excelente. Tu última parte nos ha ayudado bastante, excelente, ¿no? Has dicho lo que realmente necesitábamos. Exactamente, jóvenes. La única esperanza que teníamos a tal desastre era el APRA. Pues, a ver, ese candidato joven, ¿no? 35 años, a ver, que parece que habla bonito, y viene del APRA, de Víctor Raúl Ayala de la Torre. La gente recordaba bien a Víctor Raúl Ayala de la Torre. Vamos a darle nuestro voto. Y sale Alan García, pues. 1985. Bueno, vamos a ver los inicios del terrorismo, porque ya el terrorismo tenía ya 5 años, tenía 10 años ya el terrorismo. Ojo, vamos a ver qué pasa. El conflicto interno armado que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000 es un fenómeno sin precedentes en nuestra historia republicana. Ninguna guerra tuvo un costo tan alto en vidas humanas y daños materiales. La guerra entre el Estado y los grupos subversivos Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru fue la más larga y generalizada que se haya librado en el país. Se prolongó durante 2 décadas y abarcó la casi totalidad del territorio nacional. Ojo, casi 20 años viviendo con el terrorismo, con el terror en el país. Nadie sabía con quién hablabas, Tú ibas a la universidad y no sabías si el estudiante era terrorista o no. Tenías que tener mucho cuidado con lo que decías. Porque si tú hablabas algo a favor del Estado, al día siguiente amanecías muerto. Porque tu compañero era terrorista y tú ni sabías. Así eran las cosas en esos 20 años. Terribles. Terribles. Los niveles de crueldad y ensañamiento registrados durante ese periodo tampoco tienen paralelo en nuestra historia. Este conflicto nace en un país cuya estructura social injusta y centralista ha permitido la marginación étnica, política y económica de amplios sectores de la población nacional. En 1968, el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco pretende revertir esa injusta situación intentando amenguar las contradicciones sociales, asumiendo banderas socialistas. Ahora, las tierras, ¿quién las ha recibido? Las ha recibido el campesino. Particularmente en el campo, una radical reforma agraria eliminó a los latifundistas serranos, y si bien no resolvió el problema económico de la agricultura, sí permitió que el antagonismo campesino-patrón cambiara profundamente. El triunfo de la Revolución Cubana, así como la expansión de las ideas maoístas, fortalecen un movimiento intelectual que ve con cierta simpatía el uso de la violencia para capturar el poder. En los años 70, amplios estratos sociales acceden a la educación universitaria. Estudiantes y profesionales de origen campesino participan de la vida política con un discurso nacionalista que condena el racismo y la desigualdad. En esos años, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ubicada en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del Perú, acoge a catedráticos del primer mundo que dialogan con estudiantes de origen campesino en un espacio cerrado, cosmopolita y arcaico al mismo tiempo. No es casual que el profesor de filosofía Abimael Guzmán Reynoso,
encontrar ahí el escenario ideal para desarrollar su proyecto fundamentalista. A mediados de los 70, el gobierno militar entra en crisis. El general Morales Bermúdez convoca a elecciones para una asamblea constituyente en 1979 y en 1980 se producen elecciones generales. Por primera vez, las organizaciones políticas de izquierda participan en el proceso electoral y obtienen un sorprendente respaldo popular. Pero una pequeña fracción maoísta, que se denomina Partido Comunista Peruano, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, condena lo que considera el abandono de la revolución por la fase democrática y decide emprender la lucha armada contra el Estado peruano. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, opta por el inicio de su lucha armada cuando las fuerzas políticas del país se aprestan a participar en las elecciones democráticas del 18 de mayo de 1980. Las primeras acciones simbólicas de Sendero Luminoso son prácticamente ignoradas por la opinión pública. Nada hace presagiar que serían el preludio del capítulo más sangriento de la historia del Perú. Fernando Belaúnde Terry asume por segunda vez la presidencia del Perú después de 12 años e intenta restablecer el orden democrático. En 1981, la ola de atentados terroristas se intensifica en Ayacucho. El presidente califica a los subversivos como agentes de las potencias comunistas y envía contingentes contrasubversivos de la Guardia Civil y de la Guardia Republicana para restablecer el orden. El terrorismo no es percibido como el problema más grave del país. Las primeras medidas antisubversivas resultan insuficientes. Los ataques a policías y autoridades civiles se incrementan. Los abusos que cometen las fuerzas del orden contra la población civil en algunos casos contribuyen a crear una imagen equivocada de la subversión. Los terroristas muertos son vistos por la población como luchadores sociales y jóvenes idealistas, como parece sugerir el entierro multitudinario de la joven senderista Edith Lagos. En 1982, el gobierno declara el estado de emergencia en todo el país, y a los pocos meses, las Fuerzas Armadas asumen el control interno del departamento de Ayacucho. Sendero Luminoso crece explosivamente en el interior del país. Su discurso promete fundar la República de la Nueva Democracia, un orden igualitario al mando del presidente Gonzalo, cuarta espada de la Revolución Mundial, sucesor natural de Marx, Lenin y Mao. Ayacucho es para los senderistas el epicentro de una insurrección global que erradicará el capitalismo para siempre. Esa visión dogmática y sectaria del mundo asume la muerte de miles de inocentes como un precio necesario para el logro de sus objetivos. Los subversivos matan sin contemplaciones a quienes se oponen o resisten. Las víctimas de la violencia son, en su mayoría, campesinos, comuneros, dirigentes o autoridades civiles. Sendero Luminoso no forma un ejército convencional. Carentes de uniforme o armamento militar, los subversivos buscan confundirse entre la población civil para escudarse en ella y enfrentar así a las Fuerzas Armadas. Esto provoca el inicio de una guerra sucia en las zonas de emergencia. Sin una estrategia clara, las fuerzas del orden aplican una represión feroz contra la población campesina, que queda atrapada entre dos fuegos: torturas, desapariciones y matanzas, como las de Socos, Pucayacu o Acomarca, dan cuenta de esa lógica irracional e inhumana que una Lima indiferente tolera a la distancia. En 1984, el movimiento revolucionario Tupac Amaru inicia su propia lucha armada en la modalidad guerrillera latinoamericana más conocida. El MRTA se distingue de Sendero Luminoso desde un inicio.
actúa en un entorno básicamente urbano y ataca a la policía, las fuerzas armadas y los grupos de poder. En 1985, el gobierno de Alan García diagnostica que el terrorismo responde a la extrema pobreza del campo y adopta un conjunto de medidas para combatirla. Pero aunque intenta modificar la estrategia de la lucha antisubversiva, no logra su objetivo. Cientos de acusados por terrorismo perecen en el develamiento de los motines de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, organizados simultáneamente por Sendero Luminoso en junio de 1986. El hecho desprestigia al régimen aprista y propicia la glorificación de la lucha armada por Sendero Luminoso, que establece el Día de la Heroicidad. Bueno, aquí los voy a dejar, ¿ya? Es nuestra última clase del año y tienen una tarea y solamente les llamo a la conciencia de ustedes, ¿no? La violencia, y es algo que se les he repetido 1000 veces durante este año, y creo que siempre se los he repetido como maestra, ¿no? Yo soy una maestra que económicamente ganamos muy poco, sí, sí. A veces no tenemos ni el apoyo de los padres, porque a veces son muy duros con nosotros los maestros, pero sin embargo tenemos el reconocimiento de muchas generaciones, de muchos estudiantes. Muchos alumnos nos respetan, y eso es la mayor riqueza que puede tener un maestro. Entonces yo lo único que les puedo decir que nuestras sociedades van a cambiar cuando ustedes tomen conciencia de su real papel, un papel conductor hacia un país mejor, pero es un país concientizado que tiene medios y vías, no un país que busque el caos, el desorden ni la violencia. Eso ténganlo bien claro. Espero que cuando ustedes crezcan y sean en algún momento universitarios, no cometan esos errores. No se dejen asusar ni manipular por las masas. A veces no hay que hacer lo que hacen las masas. Hay que hacer lo correcto y viabilizar las situaciones. Nada más, sentarse en una mesa de diálogo con tus fundamentos claros y así podemos hacer mucho. Sí, jóvenes, la tarea es que ustedes, ¿no?, hagan una cortita investigación sobre lo que fue Sendero Luminoso y el MRTA. Dos grupos terroristas que se los acabo de mostrar en el video, que causó más pánico en el país, pero lamentablemente el pueblo confundido decidió apoyarlo en un momento, ¿ya? Después, cuando había sangre por allá y sangre por acá, recién la gente entró al miedo y al terror. Bueno, hijos, ahí me quedo. No les puedo decir más porque ustedes son todavía primaria, ¿no? Me hubiera gustado llevarlos al museo este año, donde dan una explicación hermosa sobre este tema. Ese era mi plan, pero bueno, Dios ha querido que las cosas sean diferentes. Ya nos veremos. Espero verlos en algún momento en el plano histórico, que es el que a mí me gusta, el que a mí me apasiona. Me gustaría darles mucha más información. Bueno, no sé Dios por qué camino nos llevará, ¿ya? Me despido del curso de historia. Tienen una tarea que revisaré el día sábado en la noche, porque tengo que hacer registros el sábado en la noche. Sí, de los cursos de historia. El lunes, bueno, lunes y martes tenemos refuerzos, ya no hay temas nuevos, solamente era refuerzo, ¿ya? Así que el refuerzo ya no va a tener tareas. Así que si tienen alguna tarea pendiente, háganlo hasta el día viernes. Yo lo que voy a hacer el lunes y el martes es un refuerzo, pero ya no entra el registro, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo, no? Sí. Ya, muy bien, hijos. Nos vemos entonces el día de mañana. ¿Tienen clase? ¿Les enviaron los links? Joel, Sí. ¿enviaron los demás links? Sí. Ok, qué bueno. Nos vemos entonces, cuídense. Dime, Enrique. Ah, mi verdad. Ayer